Vamos a continuar con la serie de sermones que iniciamos en el mes de abril. La serie que titulamos Por nosotros. Y mencionábamos la semana pasada que en verdad toda la Biblia habla del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, por su pueblo, por los elegidos. Y usted vaya siguiendo la secuencia de lo que empezamos la semana pasada, nada más para recordar un poco Isaías capítulo 53, y que en un momento voy a hacer mención a ello. Vamos a orar. Buen Dios, muchas gracias por traernos esta noche a escuchar tu voz. Creemos firmemente que tu palabra es poderosa, es viva y eficaz. Y esta noche, sin duda, nos hablará. Eres tú el único que hace sensibles a nuestros corazones. Rogamos que lo hagas para escuchar tu voz esta noche y poner en práctica lo que tú nos digas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada compartíamos que el ser humano sin Dios se encuentra descarriado, sin la posibilidad ni el deseo de regresar a Él. Esto es lo que el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 6 nos recuerda. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero también vimos que de manera personal, dice Isaías también, cada cual se apartó por su camino. Y mencionábamos que el ser humano está descarriado de manera general. Al mismo tiempo, el profeta Isaías nos recuerda que el ser humano también se ha descarriado de manera particular, ha escogido su propio camino. Vimos también la semana pasada que la gracia del Evangelio nos dice: mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Ahora bien, esta verdad que acabamos de mencionar nos recuerda algo. Isaías 53, 6 nos recuerda algo. Y esta frase que voy a mencionar, quisiera que usted le preste mucha atención. Isaías en el capítulo 6 está recordándonos esto: nunca olvides que eres un pecador perdonado, pero al mismo tiempo nunca olvides que eres un pecador. Repito, lo que Isaías nos está recordando, entre otras cosas, es que nosotros, aquellos que fuimos descarriados y que nos salvó por su gracia, nunca debemos olvidar que somos pecadores perdonados. Pero también nunca debemos olvidar que seguimos siendo pecadores. Esto representa un dilema al momento de tratar de explicar esto. Usted
A propósito, le pregunto, ¿ha estado en alguna situación en un dilema? Y no me refiero precisamente a decidir, por ejemplo, me voy de vacaciones al frío de Puebla o me voy al calor del Caribe allá en Bacalar. No me refiero al dilema de me caso con Ana porque tiene ojos azules, o me caso con María que tiene unos chorros así como las artistas. ¿Ha estado usted alguna vez en algún dilema? Porque la frase que acabo de mencionar como que nos mete en un dilema. Por un lado, el apóstol Pablo, que vamos a mencionar más adelante, nos va a recordar algo. Nunca olvides que eres un pecador perdonado, pero tampoco nunca olvides que eres un pecador. Cuando yo me encuentro en este dilema, ¿qué es lo que yo nunca debo de olvidar? Lo pecador que era, la oveja descarriada que yo era, o la gracia de Dios que me salvó. A lo mejor esto se resuelve sencillamente. Usted me puede decir, no, pues hay que recalcar la gracia de Dios para salvarnos, y es correcto. Pero si olvidamos lo que éramos y de dónde nos rescató el Señor, y resaltamos más esto, ¿no creen que por momentos la vida práctica de la fe pudiera tener algunas cosas ahí no tan correctas? Para mí esto representa un dilema, no sé para usted. ¿Qué resaltaría usted más? ¿Que usted fue un pecador rescatado de la gracia? ¿O resaltaría más la gracia de Jesucristo, su amor? Como Evangelismo Explosivo también reporta, dice que el Señor nos ama, pero al mismo tiempo nos tiene que castigar. Esto representa un dilema. Me ama, pero me tiene que castigar. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Dice ahí Evangelismo Explosivo, lo resuelve en la persona de Jesucristo cuando carga nuestros pecados. Nunca olvides que eres un pecador perdonado, pero tampoco nunca olvides que eres un pecador. Abra su Biblia allá en Primera de Timoteo capítulo 1. Es el pasaje donde esta noche vamos a estar reflexionando. Y no pierda de vista esto que estamos mencionando. ¿Qué es lo que debo resaltar? ¿Lo que yo era o la gracia de Jesucristo? Dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 1 de los versos 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia,
para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Pablo está resaltando en este pasaje es la insistencia de recordar su condición de hombre caído. Empiece usted a identificar qué es lo que resalta más Pablo. Muestra Pablo sin guardar nada lo que él le hizo a Cristo y a su iglesia. Como podríamos interpretar lo que decía Isaías, fue uno de sus pecados particulares o caminos que Pablo había elegido, perseguir a la iglesia. Pablo en este pasaje está afirmando que había sido un blasfemo para la iglesia y para Dios. Y la blasfemia es una ofensa a la divinidad. En otras palabras, había dirigido ataques airados contra la iglesia, acusándolos de crímenes contra Dios. No pierda de vista. No solamente eso, sino también dice que había sido perseguidor. Había echado mano de todos los medios a su alcance bajo la ley judía para literalmente aniquilar a la iglesia del Señor. Había sido un hombre tremendamente violento y brutal. También él testifica que había sido injuriador. La injuria es ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, contra su honor, contra su credibilidad. Este era el historial de Pablo en relación con la iglesia. Y esto era algo que lo recordaba todos los días. Hechos nos reporta que para que los que apedreaban a los cristianos de en aquel entonces, para que estén más holgaditos y sueltos, el apóstol Pablo les decía: présteme sus túnicas para que puedan agarrar bien las piedras y le puedan dar fácil en la cabeza a los cristianos. Eso dice la Biblia. Esto lo recordaba todos los días. Le vuelvo a preguntar, en ese dilema, ¿qué es lo que usted quiere recordar? ¿Lo que era antes de conocer a Cristo? ¿O quiere usted resaltar la gracia de Él para salvarlo? Pablo nunca podía olvidar que era un pecador perdonado, pero nunca podía olvidar también que era un pecador. Ahora bien, ¿cómo la experiencia de Pablo nos puede ayudar a nosotros hoy? Vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, el recuerdo de nuestro pasado perdonado es la manera más segura de guardarnos del orgullo. El verso 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, Pablo no podía sentir o albergar tal cosa como un orgullo espiritual en una persona que había hecho cosas tan terribles.
¿Qué jactancia podría tener o albergar en su corazón? Y ahora, hay que recordar algo. Hasta estos momentos, el apóstol Pablo había establecido varias iglesias y podría tener motivos suficientes para jactarse. Él había establecido muchas iglesias, es más, casi todo el Nuevo Testamento es de su autoría. Podría tener muchas razones, motivos para gloriarse, para jactarse, pero nunca lo vemos resaltando sus logros. Lo que vemos en él es el deseo de resaltar la gracia de Dios al haberlo rescatado después de haber sido tan cruel y despiadado. Así que le pregunto esta noche, ¿de qué podríamos nosotros jactarnos? ¿De qué podríamos enorgullecernos? Pastor, he leído la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis 5 veces. He estudiado Flet, la vida de Pablo, la vida de esto y un montón de cosas. Tengo 20 años en la iglesia. Pablo había fundado muchas iglesias y nunca lo vemos jactándose de todos sus logros. ¿Qué es lo que Pablo está resaltando entonces? Hay un dilema. John Newton fue uno de los grandes predicadores y autores de himnos de la iglesia. Según su propio testimonio, había caído en lo más bajo que puede llegar un hombre al dedicarse al tráfico de esclavos. Cuando se convirtió y llegó a ser un gran predicador, él escribió un texto en letras grandes y lo colocó allá en su despacho. ¿Saben qué texto escribió él? Para recordarle tantas cosas el Señor. Deuteronomio 15:15, no lo busque, se lo voy a recordar. En letras grandes: te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Todos los días al abrir su despacho, lo primero que hacía era ver ese texto que le recordaba de dónde lo había sacado el Señor, de dónde era él un esclavo. Pero por la gracia del Señor, dice, fui rescatado. Si le gusta a usted, adóptelo. Y si no, le puedo recomendar otro esta noche. Es más, está frente a usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Repita conmigo. Cópielo, póngalo en su Biblia, póngalo en su oficina, en su recámara. Es una maravilla de la gracia de Dios. Newton, antes de morir, escribió el epitafio que llevaría a su tumba y dice así: John Newton, empleado infiel y libertino, traficante de esclavos en África, por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Esto es lo que está en la tumba de John Newton. Estaba resaltando la gracia de Dios ciertamente, pero recordando lo que éramos.
John Newton nunca olvidó que era un pecador perdonado, y tampoco Pablo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La experiencia de Pablo también nos puede hacer recordar que es la manera más segura de mantener la llama de la gratitud. Dice en el verso 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El recordar de dónde fuimos rescatados es la manera más segura de mantener vivo nuestro amor por Jesucristo. Esta semana Wilito se portó mal. Muchas veces lo hace. Y le digo: Wilito, al cuartito. Y si va, me sigue. Acércate, que me quede a tiro del cinturón, ¿verdad? Y se acercó. Hijo, te has portado mal. Te dije esto, te dije lo otro, y no obedeces. Te tengo que dar con el cinturón. Agachó su cabecita y estaba listo. Usted sabe que mi corazón estaba. Me ganó. Por esta vez te voy a dar una oportunidad más. ¿Sabe qué fue lo maravilloso? Verlo salir del cuarto, su carita. Papi lo había perdonado. El rostro le cambió. ¿No eso es lo que debe hacer la gracia de Dios en nuestra vida? ¿No le debe cambiar el rostro y la vida? El recordar que hemos sido perdonados es el aliciente para mantener la llama de la gratitud. ¿Puede usted imaginar entrar a la corte celestial en aquel gran día cuando la humanidad va a ser juzgada por la eternidad? Repito, ¿puede usted imaginar aquel momento donde usted y yo entraremos a esa corte celestial por puro trámite? ¿Sí sabía usted eso? Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entraremos a la corte celestial de puro trámite. ¿No es una maravilla esto? Esta es la gracia de Dios. Y repito entonces, no sé qué hacer, si resaltar la gracia, pero también recordar de dónde me ha rescatado el Señor. Como Pablo lo expresa, era perseguidor, injuriador, blasfemo contra la iglesia del Señor. No sé qué hacer. ¿De dónde nos rescataron? ¿Qué era usted? ¿Quiere espantarse? Acompáñeme un rato y le cuento mi vida. ¿Qué era usted? No venga a la iglesia sin antes hacer una introspección. No entone ningún himno sin antes recordar quién era
No salude a nadie sin recordar de dónde fue usted rescatado. Es más, no ofrende sin recordar que usted y yo no merecíamos nada. Cuando recordamos cómo hemos herido a Dios y a su buen nombre, cuando recordamos cómo hemos ofendido a nuestros semejantes, cuando recordamos cómo nos ha perdonado el Señor y los hombres, ese recuerdo despierta la llama de la gratitud en nuestros corazones. Nunca olvides que eres un pecador perdonado, pero también nunca olvides que eres un pecador. Finalmente, lo que el apóstol Pablo nos enseña también en este pasaje, que el recordar lo que somos es un aliciente constante para vivir una vida con propósito. Vea lo que dice el verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cuando has comprendido esto, entonces tu vida, que antes era lo que usted conoce, ahora eso puede servir para edificar a la iglesia. Pablo usa una imagen plástica cuando menciona para ejemplo de los que han de creer. Dice que lo que le sucedió a él era una especie de boceto de lo que les iba a suceder a los que aceptaran a Cristo en los días por venir. Dice, la palabra que él usa es hipotiposis, que quiere decir un croquis, un bosquejo, un esbozo, un proyecto. Es como si Pablo dijera: fíjense en lo que Cristo ha hecho por mí. Si uno como yo se puede salvar, entonces hay esperanzas para el mundo. ¿No es fantástico? Pablo no ocultaba tímidamente su pasado. Lo presentaba claramente para otros, para que tuvieran el valor y se llenaran de esperanza de que la gracia lo había cambiado a él. Y esta gracia pudiera cambiar a sus semejantes. ¿Por qué no usa su testimonio? ¿Por qué no le dice a sus amigos, a sus hermanos, a sus conocidos, quién era usted? Y cómo la gracia nos alcanzó. El pecado de Pablo era algo que él se negaba a olvidar, porque cada vez que recordaba la grandeza de su pecado, recordaba la aún mayor grandeza de Jesucristo. No es que estuviera obsesionado de una manera enfermiza con su pecado, no, lo recordaba para regocijarse en la maravilla de la gracia de Jesucristo. El recuerdo de su pecado, de su pasado, era una especie de aliciente, un aliciente constante para realizar el ministerio que el Señor le había encomendado. Y esto es lo que debe estar sucediendo con nosotros. Cuando amamos a una persona,
No podemos evitar el tratar siempre de demostrar nuestro amor y lealtad. Cuando recordamos cuánto nos ama Dios y lo poco que lo merecemos, es más fácil tratar de vivir para agradarlo. Cuando recordamos que fue por nosotros que Jesucristo murió en el Calvario, podemos elevar una alabanza como el apóstol Pablo termina este pasaje. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vamos a resaltar más? ¿De qué vamos a hablar? ¿No se encuentra usted en un dilema? Hablo de la bondad de Dios, pero si abuso de esto y olvido esto, hablo solo de lo malo que era y me olvido de o minimizo la gracia. Esto va uno con la otra. Nunca olvides que eres un pecador perdonado, pero nunca olvides que eres un pecador. La gracia de Jesucristo nos salvó. Amén. Buen Dios, gracias por hablarnos esta noche, por recordarnos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y aquel castigo que debió ser imputado a nosotros fue imputado en la persona de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Permite, buen Dios, que recordemos cada día lo que éramos sin ti, para exaltar tu gracia y vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesucristo. Amén.